Bienvenidos a todos. Un domingo más para anunciar a Jesucristo como Salvador. Estamos aquí en Allen, en el barrio norte, Río Negro. En la iglesia evangélica Jesús es mi Rey. Le doy la bienvenida a todos entonces y los que estamos aquí en la iglesia. Le voy a anunciar el título del mensaje de hoy, porque siempre tiene un título el mensaje. Es importante eso para nosotros. El título es: todos seremos transformados. Todos seremos transformados. Amén. Y vamos a comenzar a leer, vamos a abrir la Biblia en 1 Corintios capítulo 15. En el versículo 50 en adelante vamos a abrir la Biblia. 1 Corintios capítulo 15, versículo 50. Dios les bendiga a aquellos que se están conectando en las redes sociales. Dios les bendiga donde se encuentren. Que Dios tenga misericordia, que no tenga ese amor tan grande que nosotros conocemos. Amén. Muy bien. Cuando la iglesia lo tenga acá, nos vamos a poner de pie para, por reverencia, ¿no?, a la palabra tan grande, tan importante. Le decía, 1 Corintios capítulo 15, versículo 50. Y lo vamos a leer bajo la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Pero esto digo, hermanos, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, ni la corrupción hereda la incorrupción. He aquí os digo un misterio: no todos dormiremos, pero todos seremos transformados. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta, y los muertos serán resucitados incorruptibles, y nosotros seremos transformados. Vamos a orar, Padre, en el nombre de Jesús. Elevamos nuestra oración, clamamos porque nos permita ser escuchados en este lugar. Dios abarca todo lo que se pueda ver y lo que no se vea. Está en este lugar. Por eso, con reverencia, rogamos que sea su presencia mientras anunciamos su bendita palabra. Padre, que esta palabra pueda llegar a muchos rincones de la tierra, que sea su Santo Espíritu quien ministre cada palabra, cada oración y cada anuncio de las buenas nuevas. Señor, reprenda todo lo que se levanta contra el conocimiento de Dios, contra la iglesia de Jesucristo, contra los siervos y siervas de cada iglesia, Padre, y quedamos en sus manos, en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Demos gloria. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios para siempre. Amén. Muy bien, tomen asiento los que estamos aquí en la iglesia. Le doy la bienvenida a todos. Qué bueno poder estar en este lugar. Usted sabe que es un gran privilegio poder anunciar la bendita palabra de Dios, porque esa palabra trae salvación, trae sanidad, trae protección, no solamente a cada uno, sino el entorno, la familia, la sociedad donde cada uno está, por ser hijos de Dios. Por eso hoy es importante que veamos esta palabra, que va a ser de mucha edificación, porque es de la palabra de Dios. Desde la palabra de Dios que nosotros nos tenemos que alimentar, fortalecer y entender los misterios de Dios. Muy bien, leíamos en 1 Corintios capítulo 15, del versículo 50 en adelante, para aquellos que recién están conectándose. Decía que esto digo, hermano, o sea, está hablando a la iglesia específicamente en esta parte. Hermano, porque dice hermano, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios. Nadie puede con este cuerpo llegar al reino de Dios. Eso quiere decir. No podemos, el hombre común, así como vive, así como está,
no puede llegar al reino de Dios. Ni la corrupción hereda la incorrupción. Después nos vamos a dar cuenta que es la incorrupción, que es prácticamente el mismo cuerpo. El 51 dice, aquí os digo un misterio. Un misterio es algo que no está revelado. Amén. Que le fue revelado al apóstol Pablo y le escribió esta carta a los Corintios y después a los tesalonicenses, pero acá en esta parte dice, aquí os digo un misterio, algo que no se sabía. No todos dormiremos. Como está hablando de la iglesia, no todos dormiremos. O sea, no estarán todos en los sepulcros, para ser más claros, ¿no? Pero dice, todos seremos transformados. O sea, Amén. los que han fallecido, los que han partido y todos los que estamos vivos todavía, seremos transformados. Y ahora vamos a ver cuándo será. En un momento, dice, en un abrir y cerrar de ojos, usted abre los ojos y después ciérrelo, ese es el momento que va a pasar. A la final trompeta, y acá hay que aclarar esto, a la final trompeta, cuando termine de sonar la trompeta. No la última trompeta, como dicen algunos, que están diciendo herejías, con respecto a la última trompeta ya en el Apocalipsis. Pero después lo vamos a explicar un poquito más. Entonces, a la final, cuando termine de tocar la trompeta, ¿qué va a pasar? Porque se tocará la trompeta y decir, esto es verdad, esto es cierto, es palabra del Señor, se tocará la trompeta. Y los muertos, ahí está, serán resucitados, incorruptibles. Por eso dice que todos seremos transformados. Esa es la resurrección que estamos esperando todos aquellos que conocen las promesas de Dios. Y nosotros, o sea, los que estamos vivos, los que llegaremos a estar vivos, seremos transformados. Amén. Amén. O sea, los que han fallecido, los que han partido, su cuerpo quedó en la tumba. Ellos serán transformados. Amén. Y nosotros que estemos vivos, seremos también transformados. El día de la resurrección de los muertos, Gloria a de los Dios. justos, de los santos. Y es también el día del arrebatamiento. Ah, qué buena noticia para nosotros. Alabado sea tu nombre. Gloria a Dios. Pero todo, como decía el título, todo se transforma. Porque con este cuerpo no podemos llegar al cielo. No podemos ir allá a esas dimensiones tan grandes, poderosas de Dios. Inmensa, gloriosa. Allá hay que llegar sin mancha y sin arruga, como debe llegar la iglesia. Por eso esto es importante también para nosotros conocerlo. Y era un misterio hasta que empezó a predicar el apóstol Pablo. Y esta revelación le fue llegar a él. Por eso él empezó a anunciarlo. Y hoy lo declaramos, miren, 2000, un poco más, y el resto de años, ¿no? Que todos seremos transformados. Los que han fallecido en Cristo Jesús, por eso dice hermanos, por eso dice hermanos, a la iglesia. Pero quizás hoy, muchos, en este día casi seguro que sí, muchos ya han sido parte de la iglesia. Y esta promesa es para ellos también. Así que si hay alguna persona que hoy comienza a ser parte de la iglesia, como hijas de Dios y como hijos de Dios, también es la promesa para ellos. Para que vayamos entendiendo qué importante es lo que va a pasar el día del arrebatamiento, el día de la resurrección de los santos, la transformación. ¿Por qué no podemos llegar con este cuerpo? Vamos a ir ahora para leer un poco y decir, bueno, ¿por qué pasará todo esto? Vamos a ir a Job, en el Antiguo Testamento, Job capítulo 14. Vamos a ir allá. Job, acá nos va a decir una gran verdad, la palabra de Dios, para que entendamos un poco más todo esto que puede ser fuerte, incluso para la iglesia es fuerte. Entonces, miremos cómo puede ser también fuerte para aquellos que todavía no son parte de la iglesia, pero que van a ser parte muy pronto, porque es la palabra de Dios que los va a convencer. Amén. Job capítulo 14, versículo 10, vamos a leer en adelante. Si lo tienen, lo vamos a leer. Job 14, 10 dice, mas el hombre morirá. Miren cuánta verdad. El hombre morirá.
y será cortado, sin vida, acá en la tierra. Vamos a ir aclarando. Después dice, perecerá el hombre. ¿Y dónde estará él? ¿Qué pregunta? Porque esta es una pregunta que se hace todo ser humano. Incluso los que hemos recibido a Cristo como Salvador, y cuanto más aquellas personas naturales en Cristo, que se preguntan, ¿a dónde iremos? Algunos ya por su propia sabiduría dicen, no, me voy, se terminó todo, ¿no? Pero vamos a ir a ver que no se termina todo. Pero vamos con la palabra para ir aclarando esto, ¿no? Entonces dice, ¿y dónde estará él? ¿A dónde irá? ¿A dónde irá a parar? Algo así. Como las aguas se van del mar y el río se agota y se seca, así el hombre yace y no vuelve a levantarse. Según la verdad, el hombre cuando no se vuelve a levantar, hasta que no haya cielo, no despertará. Mira, acá hay una gran profecía, un misterio tan grande. Miremos ahora lo que dice. Hasta que no haya cielo, no despertarán aquellos que han fallecido. Por eso Jesucristo vino y abrió el camino al cielo. ¡Ay, qué lindo! Amén. Por eso la palabra dice, hasta que no Jesucristo no murió y resucitó, no había esperanza para el hombre. El hombre decía, ¿a dónde iré? ¿Qué pasará? Pero hasta que no hubo cielo, incluso los que murieron en el Antiguo Testamento antes de Cristo, no iban al cielo todavía. Acuérdense que iban a donde el alma iba al seno de Abraham. Pero cuando Cristo fallece, va a buscar a su iglesia que está allá, se lo lleva al cielo. Ahí se abrió el cielo. Es decir, cielo para aquellos que morían en Cristo. Entonces, esto se cumplió. Porque ahí dice, no se iban a despertar hasta que hubiera un cielo y el camino lo abrió el Señor. Amén. Y después dice, ni se levantarán de su sueño. Por eso es que a veces nosotros en la Biblia podemos entender que los que duermen son justamente aquellos que están esperando la resurrección, la transformación y un cuerpo eterno para ir a una eternidad. Amén. Lo importante es que esto es importante entenderlo. Mire, esto antes decía, ¿a dónde irá? ¿Se morirá? ¿Sí? ¿Para dónde va? Pero hasta que no haya cielo, hasta que Jesús no abrió los cielos para nosotros. Amén. Ya muchos están allá alabando al Señor, pero ¿quién es? El alma. No se confunda, el cuerpo está acá, pero el alma está alabando al Señor. Amén. Y el día que estamos hablando nosotros hoy, el arrebatamiento, la resurrección, la transformación, ese cuerpo va a ser transformado y el alma vendrá a buscarlo. Bueno, ese es otro versículo y otras partes de la Biblia, pero hoy estamos viendo esto, que todos seremos transformados. Amén. Vamos al 13, dice, oh, ¿quién me diera que me escondieses en el Seol, allá donde van todos los muertos? Que me encubrieses hasta apaciguarse tu ira. Mire qué pedido, ¿no? Resguardado por Dios, ese es el pedido, ¿no? Que me pusieses plazo y de mí te acordaras. Bueno, que una persona piense así, que me diga, bueno, tanto tiempo voy a estar vivo, pero te vas a acordar de mí después. Y eso es lo que ha hecho Dios. Eso es lo que estamos viendo hoy, para que podamos entender la grandeza y los misterios de Dios. Qué tremendo este Dios lo que ha preparado para nosotros. Por eso estamos leyendo esta parte, para que entendamos cómo todo esto trae una victoria para el ser humano. Aunque se muera. El 14 dice, si el hombre muriere, ahí está, si el hombre muriere, ¿volverá a vivir? Es una pregunta. ¿Volverá a vivir? Gloria a Dios. Yo sé que la iglesia sabe esto, o algunos lo saben, pero es una gran pregunta. ¿Volverá a vivir? Todos los días de mi edad esperaré. Todos los días que viva esperaré. Hasta que venga mi liberación. Amén.
quien es nuestro libertador, quien es nuestro salvador, se llama Jesús. Amén. Se llama Jesucristo. Se llama Rey de Reyes y Señor de Señores. El 15 dice, entonces llamarás y yo te responderé. Tendrás afecto a la hechura de tus manos, porque Él nos hizo en el vientre de nuestra madre. Él tendrá ese amor para nosotros. Aunque estemos muertos, Él nos va a despertar. Nos va a llamar. Entonces, por eso dice, entonces llamarás y yo te responderé. Tendrás afecto a la hechura de tus manos. Pero ahora, la hora es cuando estemos vivos, cuando estamos vivos. Ahí tenemos que ver ahora. Miren, pero ahora me cuentas los pasos, porque estoy vivo. Él cuenta los pasos, mira mi vida. Y no das tregua a mi pecado, porque esta es la persona sin Dios, y aún con Dios puede estar en pecado, pero tenemos quien nos perdona, quien nos restaura, quien nos reconcilia con Él. Para ir aclarando esto, ¿no? Pero ¿cómo habla el hombre acá? El Job, ¿no? Pero ahora me acuestas los pasos y no das tregua a mi pecado. Porque siempre habrá una palabra para el pecador para que se arrepienta. Amén. Por eso podemos entender que no hay tregua. Siempre habrá alguien que nos hable. Cuando no teníamos a Dios, nos hablaba mucha gente de Dios. Y seguíamos en pecado. Bueno, pongámonos en este lugar entonces ahora, que acá dice, pero ahora me cuentan los pasos y no das tregua a mi pecado. Tienes sellada al saco mi prevaricación, mis pecados. Así estábamos nosotros. Y así estarán muchos. Están cerrados, esos pecados están ahí. Pero mire ahora, espere. Y tienes cosida mi iniquidad, la multitud de pecados. ¿Cuántos habrán así? Que no están todavía limpiados esos pecados con la sangre de Jesús. Amén. Gloria a Dios. Por eso podemos entender que cuando vino Jesús, vino a eso, a limpiar nuestros pecados. Y esas iniquidades, para ser salvos, para tener esperanza, para ser transformados, para arrimarnos a la palabra de hoy. Gloria a Dios. Ciertamente, el monte que cae se deshace. Ahora miramos un poco la naturaleza, ¿no? Lo que pasa de verdad, lo natural. Dice, ciertamente, el monte que cae se deshace. Es verdad, no se cae un monte, se cae una montaña, se cae, bueno. Y las peñas son removidas de su lugar. Está pasando en los terremotos, bueno, al sismo, bueno. Las piedras se desgastan con el agua impetuosa, es otro ejemplo, y se lleva el polvo de la tierra. De igual manera, hace tu perecer, la esperanza del hombre. Así, tú haces perecer la esperanza del hombre. Para siempre serás más fuerte. Claro que sí, tenemos un Dios más fuerte que todo. Y Él se va. Demudará su rostro, está hablando del hombre común, ¿no? Demudará su rostro, cambiará su rostro. Y le despedirás. Se morirá. No existirá. No se salvará. Para redondear esto y la felicidad. Qué importante es saber esto. Que si no hay esperanza para aquel que no tiene a Cristo, aquel que no será transformado, aquel que no ha limpiado sus pecados a través de la sangre de Jesús. Por eso es importante que el tema de hoy, aunque reconozcamos que puede ser un poco fuerte porque habla de la muerte, habla de la vida, habla de ser transformados, de lo que estamos esperando, de los que están acá en los cielos alabando al Señor, su alma, o sea, todo tiene una explicación a través de la Biblia. Vamos a ir ahora a Lucas capítulo 1, volvemos al Nuevo Testamento, Lucas capítulo 1, y vamos a leer del versículo 76 al 79, para aquellos que están
anotando, Lucas. Bienvenidos a aquellos que están conectándose en este momento. Dios les bendiga. Estamos hablando de la palabra, dice, donde todos seremos transformados. Ese era un misterio. Por eso el apóstol Pablo, en la carta a los Corintios, le explica, le anuncia un misterio que empieza a ser conocido, que era que todos seremos transformados. Los que ya partieron de Cristo Jesús y los que estamos vivos, que somos de Jesús. Para aclarar un poco. Vamos a ir entonces, Lucas capítulo 1, 76. Vamos a ir ahí. Dice, aquí va a hablar de un periodo antes que apareciera a predicar el Señor Jesucristo en Jerusalén, en Israel, en la tierra. Dice, y tú, niño, profeta del Altísimo, serás llamado. Está hablando, para ir aclarando, de Juan el Bautista. Y vino Juan el Bautista a predicar, a anunciar. Dice, acá dice, como profeta, no dice, y tú, niño, profeta del Altísimo, serás llamado. Porque irás delante de la presencia del Señor. Amén. Para preparar sus caminos, antes que empezara a predicar la salvación de Jesucristo. Gloria a Dios. Su ministerio. Antes, Dios mandó a Juan el Bautista como profeta. 77. Para dar conocimiento de salvación a su pueblo. Para perdón de sus pecados. Lo que veníamos hablando, el que leíamos en Job. Para perdón de pecados. Todas esas dudas que habían allí, ahora, acá, a través de esta palabra, podemos entender que había algo preparado por Dios. Preparó un profeta, que fue el último profeta. Luego Jesús, anunciando la salvación. Pero Él vino antes para anunciar que venía alguien a salvar a la humanidad. Por la entrañable, 78 estoy leyendo, misericordia de nuestro Dios, por esa misericordia tan grande que tiene Dios. Porque aunque muchos digan yo no tengo pecado, todos caímos aquella vez que Adán y Eva pecaron. Toda la creación, toda, y los seres humanos. Entonces, por la entrañable misericordia de nuestro Dios, con que nos visitó desde lo alto la aurora, la esperanza, la claridad, la luz para nosotros, la salvación para nosotros. Ah, qué lindo saber esto, que Él vino, porque había oscuridad acá en la tierra, no había salvación, había condenación. No había un cielo preparado para nosotros, pero tuvo que venir Jesús. Yo, como todos coinciden con la palabra que nos decía antes, hasta que no haya un cielo preparado para nosotros, estábamos en tinieblas, estábamos en duda, ¿a dónde iremos a parar? Bueno, hoy entendemos que tenemos esperanza. Amén. Que hay un Dios que mandó a Jesucristo a morir, que a resucitar, vencer la muerte. Bueno, después lo vamos a leer. Entonces, 78, por la entrañable misericordia de nuestro Dios, con que nos visitó desde lo alto la aurora, para dar luz a los que habitan en tinieblas y en sombra de muerte. Así vino Jesús, así era la tierra, así era el ser humano. Tinieblas y en sombra de muerte. Por eso aquel que recibe a Jesús como su Salvador pasa de muerte, bueno, lo vamos a leer después, a vida. De la oscuridad de las tinieblas, escuchen bien, de la oscuridad de las tinieblas de Satanás y diablo, Que el Señor nos reprenda, a la luz admirable de Jesús. Gloria a Dios. Por eso predicamos, anunciamos nosotros las buenas nuevas que Dios trajo para todos nosotros. Por eso no dejemos de declarar estas cosas. Aunque algunos no lo quieren escuchar, pero un día el Espíritu Santo va a hacer la obra y se va a despertar el entendimiento de ustedes, porque Dios lo hace con todos. Entonces, acá dice, para dar luz a los que habitan en tinieblas y en sombra de muerte, para encaminar nuestros pies por camino de paz. Usted sabe que Jesucristo dijo, la paz os dejo, mi paz os doy. Yo no la doy como el mundo la da.
no se turbe vuestro corazón, ni tengáis miedo. Amén. Jesucristo trae la verdadera paz. Por eso acá, Gloria a miedo, Dios. como lo confirma la palabra que dice, para encaminar nuestros pies por caminos de paz. Todo aquel que ha recibido la salvación, a Jesucristo como Salvador, tiene la esperanza, tiene la certeza, tiene la fe de que tendremos paz para siempre. Gloria a Dios. Hay una eternidad para nosotros. Vamos a ir ahora al Evangelio de San Juan, capítulo 5. Evangelio de San Juan, capítulo 5, ahí cerquita, estamos en Lucas, vamos a San Juan, capítulo 5. Vamos a leer desde el versículo 24. Ahora, qué importante es prestar un poco de atención, ¿no? Porque la palabra nunca se contradice, Dios no se contradice, porque toda la palabra cuál es está inspirada por el Espíritu Santo, por Dios, está escrita por los profetas, sí, los apóstoles, sí, lo que dijo Jesús, sí, pero siempre es Dios el que ha hablado, siempre. San Juan capítulo 5, versículo 24 en adelante, vamos a leer hasta el 29, Dios les bendiga. Amén. Aquella persona que ya se está conectando ahí, que está mirando, recuerde, estamos hablando de que todos seremos transformados. Amén. Y específicamente habla de aquel que ha recibido a Jesús, así como los que ya han partido con el Señor y los que somos del Señor, seremos transformados, vamos a aclarar otra vez, seremos transformados el día del arrebatamiento de la iglesia, el día de la resurrección de los santos, el día de la transformación, ahí está. Cuando la iglesia se vaya de la tierra, porque es algo que debemos predicar. Muy bien, San Juan capítulo 5, versículo 24 dice, de cierto os digo, y está hablando el Señor Jesucristo acá. Amén. Así como habló allá, está hablando acá. Acuérdense que Jesucristo resucitó y que vive. Gloria a Dios. El que oye mi palabra y crea el que me envió, por eso es importante que escuchemos la palabra de Dios. Dios mandó a Jesucristo. Entonces, el que oye mi palabra, dice Jesús, y crea el que me envió, a Dios Padre, tiene vida eterna. Mira qué promesa más grande. Y a veces ni la misma iglesia se da cuenta. Es la promesa más grande que tenemos. Tenemos reservada una vida eterna allá en los cielos. Gloria a Pero Dios. acuérdese que nosotros así con ese cuerpo, para volver al principio del mensaje, no podemos llegar allá. Por eso decía, todos seremos transformados. Amén. Todos. Pero hay que creer. Por eso Jesucristo dice, el que oye mi palabra y cree el que me envió, tiene vida eterna. Y no vendrá condenación, no será condenado. Gloria a Dios. Es importante aclarar tantas cosas y en un mensaje a veces la condenación es una eternidad sin Dios. Y eso tiene que creer usted. Para eso envió Dios a Jesús, a que no haya condenación para todo aquel que cree, que pertenece a la iglesia, que son hijos, hijas de Dios. Y esto no nos vamos a cansar de predicar porque es la verdad. Lo ha establecido Dios para siempre. Amén. Entonces la condenación es una eternidad sin Dios. Porque no ha creído. Acá Jesús dice, el que cree tiene vida eterna. Entonces, el que cree va a ir a una eternidad con Dios. Mire qué importante y qué grande que es esto. Créale. Crea a Dios. Crea en la palabra. Y verá cómo cambia todo. Entonces, no vendrá condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Lo que explicamos hace un momento. Todos los que cayeron del pecado desde Eva y Adán y Eva tienen que ser perdonados por Dios y a través de Jesucristo. A eso vino Jesús. Usted puede haber pecado después de tantos años. Puede haber nacido, ser niño, adolescente, joven, adulto. Y quizás
pecado, como decía la palabra que leímos, ¿no? Pero vino Jesucristo a limpiarlo de todo pecado. Amén. Gloria a Dios. Para que sea hijo de Dios. Ese es el mensaje, ese es el evangelio, esas son las buenas nuevas. Y ahora dice, todos seremos transformados. Para no salirnos del tema de hoy. Entonces, vamos a leer el 25 ahora. De cierto os digo, viene la hora. Usted sabe que estamos viviendo en los últimos tiempos finales, donde todas las cosas se están cumpliendo y se van a cumplir las que vienen ahora. Nosotros ya hablamos de un tiempo muy difícil que se llama tribulación en la tierra. En la tierra, es para todo, no es tribulación para un lugar, sino para toda la tierra. Y eso viene prontito. Pero para cuando venga eso y comience eso, la iglesia, esta iglesia, que va a ser transformada, se va a los cielos. Gloria a Dios. A ese camino que ya abrió el Señor. Amén. Ah, qué lindo entender esto. Entonces, de cierto os digo, viene la hora, y ahora es, y ahora explica la palabra, ¿no? Cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios. Ahí estamos refiriendo al tema de hoy. Los muertos van a escuchar la voz de Dios. Los que están allá, los que van a ser transformados, los que están en las tumbas, en los sepulcros, pero que son de Cristo, que cuando vivían dijeron, yo quiero ser hijo de Dios, yo quiero ser hija de Dios. Amén. A lo mejor hoy alguien va a decir, yo quiero ser hijo de Dios, yo quiero, si un día me voy, quiero ser transformado, ya sea que me he ido, he partido de la vida, o estoy vivo todavía, voy a ser transformado, como estamos explicando. Todos seremos transformados. Así que importante es esta palabra, ¿no? La hora es cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios, y los que la oyeren vivirán. Esto es importante entender. Todos los que hay muchísimos millones de muertos, pero no todos oirán la voz de Él. ¿Por qué? Porque algunos murieron sin Cristo. Y esa es la condenación que hablamos recién. Y otros, la vida eterna. Ellos, lo aclara acá la palabra, oirán la voz, la trompeta. Amén. Gloria a Dios. Amén. Miren, Amén. lo voy a leer esa parte. Cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios, y los que la oyeren vivirán vida eterna, eternidad con Dios. Ay, qué difícil que es la palabra, ¿no? Ay, la podemos entender, pero es el Espíritu Santo. En los que lo tienen y en los que lo van a tener, que pueden entender que hay una vida eterna. 26 vamos a leer. Porque como el Padre tiene vida en sí mismo, Dios tiene vida en Él. Nunca nació, porque algunos se hacen, ¿cuándo nació Dios? Bueno, Dios es eterno. No nos hagamos la cabeza, no nos demos vuelta la cabeza, sino sabemos que Él es eterno, que siempre existió. No nació, existió, existe, existirá. Amén. Por eso Jesucristo decía así al principio, al fin. El primero y el último. Amén. ¡Ah, qué bueno! Gloria a Dios. Ese es mi Dios, ese es mi Salvador. Amén. Y acá dice, porque como el Padre tiene vida en sí mismo, así también ha dado al Hijo, a Jesucristo, ¿no? El tener vida en sí mismo, es el mismo. Amén. El que ha visto a Jesús, le dijo Jesús a uno de sus discípulos, ha visto a Dios. Mire qué grande que es esto. Qué importante es entender las cosas de Dios, los misterios, porque es verdad, son misterios, pero porque a través de la palabra nosotros podemos algo entender, algo hablar, algo declarar, algo anunciar, porque es necesario entender los misterios de Dios para creer y ser salvo. Entonces, el 27 dice, y también le dio autoridad de hacer juicio. Ajá, Dios le dio autoridad a Jesús porque Él hace juicio. Y usted sabe que muchos creerán que es el juicio final. Sí, también hay un juicio final. Pero hoy Él hizo juicio
en toda la humanidad, en toda la tierra. Porque muchos hoy partieron. Y ahí está Dios. O se fue a una eternidad con Dios, o se fue a una eternidad sin Dios. Mire qué fuerte que es esto. Todo aquel que hoy partió de este escenario de la tierra, porque se le terminó la vida aquí en la tierra, tiene que haberse ido a uno de los dos destinos que hay: o vida eterna, o muerte eterna, o condenación eterna. Entonces explicamos un poquito. Eso acá dice que Dios le dio a Jesús autoridad de hacer juicio, por cuanto es el Hijo del Hombre. No os maravilléis, no se asombre usted, mire, de esto, porque vendrá hora cuando todos los que están en los sepulcros, acá habla de los sepulcros, por eso yo he hablado de los sepulcros, porque la Biblia lo dice. Entonces, cuando yo digo sepulcro, es porque la Biblia lo dice. Amén. Algunos dirán, pero ¿cómo dice sepulcro? La tumba y los sepulcros, ¿cómo habla de eso? Bueno, pero está escrito en la Biblia. Lo voy a leer de vuelta. No os maravilléis de esto, porque vendrá hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz. ¡Gloria a Dios! Todos van a oír su voz. Amén. Unos en un tiempo y otros en otro tiempo. Y lo vamos aclarando, ¿no? 29. Y los que hicieron lo bueno, ahí está, ahí viene la división de entendimiento de esto. Y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida. Ahí está. Ahí está la resurrección, el tiempo que estamos hablando ahora, cuando todos seremos transformados. Cuando venga la resurrección, el rapto de la iglesia, el arrebatamiento de la iglesia. Entonces, los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, vida eterna. Van a resucitar esos cuerpos que están algunos hace miles de años, otros hace días que están. Pero si murieron en Cristo Jesús, van a resucitar para vida eterna. ¡Gloria a Dios! ¡Ah, qué linda noticia poder hablar de esto! Es un privilegio poder decir estas cosas, poder anunciar estas cosas, aunque sean difíciles a veces de entender y de declarar. Pero tenemos a alguien que nos ayuda, que es el Espíritu Santo, para que usted entienda, para que la misma iglesia entienda, no se vuelva para atrás, porque hay esperanza para nosotros, porque todos seremos transformados, los que están en los sepulcros y nosotros que estemos vivos. Si Cristo viene hoy, en un rato, o esta noche, o mañana, o el año que viene, o dentro de unos años, nos tenemos que ir con Él porque seremos transformados. ¡Gloria a Dios! Ese es el Evangelio, esas son las buenas nuevas. En eso tenemos que creer. Amén. Voy a terminar con el 29. Y los que hicieron lo bueno saldrán a la resurrección de vida, más los que hicieron lo malo, y ya está la otra, a resurrección de condenación. No es en el mismo tiempo, quiero aclarar esto, porque los que van a resucitar el día del arrebatamiento y al final de la tribulación serán los que hicieron lo bueno. Amén. Pero los otros que van a resucitar y van a revivir, dice la Biblia, va a ser allá en el juicio final. Después del milenio, después de todo eso, va recién a vivir. Y acá está en el mismo versículo, pero podemos entender esto entonces. En el arrebatamiento, en la resurrección, van a vivir ¿quiénes? Los que hicieron lo bueno. Y tendrán otra oportunidad, algunos, muy poquitos, allá al final de la tribulación, cuando ellos también completen la primera resurrección. Los otros que no hicieron lo bueno van a tener que esperar. Miren, esto es para entenderlo. Van a tener que esperar hasta después del milenio para ir al juicio final, para que le digan por esto, usted se va a condenar. Es fuerte, pero tiene que ser fuerte ahora, no después cuando no hay oportunidad. Hoy hay oportunidad. Amén. Y la oportunidad es entender que la iglesia, el que es de Cristo, será un día transformado.
Gloria a Dios. Los que están en los sepulcros y los que estemos vivos. Entonces, los malos, los que llevan la mano a resurrección de condenación. Escuchen, la condenación. ¿Qué era la condenación? Una eternidad sin Dios. No termina aquí el mensaje, ¿eh? Vamos a ir a Romanos, capítulo 7, porque esto nos tiene que alimentar a nosotros de nuestra esperanza, de nuestra fe. Romanos capítulo 7. ¿Cuántos estarán entendiendo por el Espíritu Santo? No por su siervo que está anunciando, sino por su Santo Espíritu. Romanos capítulo 7, le dije 22. Mire, antes de leer, le voy a explicar una cosa. Mire, hay mucha gente que quiere justicia, que quiere hacer lo bueno, que quiere que todos hagan lo bueno. Pero no todos hacen lo bueno. Entonces, acá en el 22 dice, porque según el hombre interior, el hombre, la mente, la mentalidad del hombre, me deleito en la ley de Dios, porque la ley de Dios es buena, acuérdese. No mentir, no matar, qué bueno que eso, todo quiere eso, que no hace injusticia. Bueno, todo bueno. La bendición de Dios, la vida de Dios, todos piensan así. El hombre interior, para ir acomodando las cosas, ¿no? El 23 dice, pero veo otra ley en mis miembros, claro, en el cuerpo este que tenemos. Hay otra ley en el interior, en el alma. Hay buenos deseos, buenas obras que quiero hacer, pero hay otra ley, acá dice, pero veo otra ley en mis miembros, que se revela contra la ley de mi mente, de lo que yo quiero. Yo quiero hacer lo bueno. Claro, esta parte nosotros la empezamos a leer ahora, pero si usted va al principio de esto, en Romanos capítulo 7, lo va a llevar a esto, que nuestro interior quiere hacer lo mejor, según la ley de Dios, lo que ya está escrito por Dios. Pero hay otra ley, la cara dice, que se revela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros, en la carne. ¿Será por eso que, así como estamos, nunca podemos llegar al cielo? Claro. Por eso tenemos que ser transformados. Amén. Y el único que lo hace es el Señor. Amén. ¡Ay, qué lindo! Habrá muchos que estarán diciendo, claro, por eso yo quiero hacer las cosas bien, yo quiero que haya justicia en mi familia, en mi ciudad, en mi país, en la tierra, y no la hay. Yo mismo quiero lo mejor, sin embargo, hay otra ley, que es la ley que mueve los miembros, la carne, el ser humano, la ley del pecado. Entonces mire el 24, ponga atención en esta ley de la palabra. Mire lo que dice, miserable de mí. ¿Cómo hago? Miserable soy yo porque quiero hacer lo bueno y no lo hago. No puedo. Hasta que no llegue Cristo. Bueno, espere. Entonces dice, miserable de mí. ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? Porque es este cuerpo que estamos hablando. Es este cuerpo que va a ser transformado. Amén. Es este cuerpo que va a irse a vida eterna. Ah, ahora estamos entendiendo, ¿verdad? Algo importante. Este cuerpo tiene que ser, porque este cuerpo me está condenando. A no ser que venga Cristo y le perdone todos los pecados. Amén. Gloria a Dios. Por eso es bueno escuchar la palabra de Dios, porque siempre nos va a acomodar para que no nos salgamos de su salvación. Miserable de mí. Yo cuando leía esto, bueno, sí, la hemos leído varias veces, pero miserable de mí. ¿Hay quién vendrá en mi socorro? Dirá usted, ¿quién? Bueno, espere. ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? Gracias, gloria a Dios. Demos gracias a Dios. Amén. Por Jesucristo, Señor nuestro, porque Él vino a rescatarnos. Él vino a darnos vida. Él vino a perdonarnos. Y a prometernos las esperanzas de un cielo donde hay paz y hay eternidad con Él. Gloria a Nos Dios. vamos a ver cara a cara con Él. Vamos a ver, Él nos va a recibir, nos va a dar una corona.
Mire, todas las cosas que podemos decir en un momento, pero la Biblia habla de todas las promesas. Pero lo voy a leer de vuelta para que podamos entenderlo mejor. Gracias doy a Dios. ¿Cuántos dan gracias? Amén. Gloria a Dios. Por Jesucristo, Señor nuestro. Claro que sí. Amén. Así que yo mismo, con la mente, sirvo a la ley de Dios, dice aquel que está en lucha. Mas con la carne a la ley del pecado. Por eso, cuando Jesucristo vino a quitarnos, limpiarnos todos los pecados a través de su sangre que fue derramada en la cruz del Calvario. Amén. Porque sin derramamiento de sangre no se puede hacer rescate. Y Dios nos rescató con la sangre preciosa de Dios. Por eso hoy a lo mejor al final, ahora, muchas personas van a recibir a Jesús y van a recibir el perdón de pecado. Para que si un día tiene que partir de esta tierra, o viene el arrebatamiento, el día del arrebatamiento, el día de la resurrección, puede irse con él al cielo, a la eternidad. Muy bien, vamos a ir ahora a lo último que vamos a leer. Vamos a seguir en 1 Corintios capítulo 15, donde estuvimos hoy. 1 Corintios capítulo 15. Veo que dejamos en el 52. Vamos a ir al 53. 1 Corintios capítulo 15, versículo 53. Veo que leímos, ¿no? Donde teníamos que ser transformados. A la final trompeta, pero vamos a aclarar bien esto de la final trompeta para que quede más claro, porque ese es un engaño que hay en las redes sociales. Muchos están diciendo que la iglesia va a pasar media tribulación. Acuérdense que la tribulación que hablamos el domingo pasado son 7 años, una semana de años, 3 años y medio y 3 años y medio de gran tribulación. Entonces muchos, incluso evangélicos, están hablando, diciendo que la iglesia pasa media tribulación y otros que pasa toda la tribulación. ¿Por qué? Porque justamente han leído este mensaje donde dice, a la final, trompeta. No dice la trompeta final, sino que cuando deje de sonar la trompeta, a la final, trompeta, todos seremos transformados. Amén. Amén. Los muertos van a resucitar. Entonces, no es la trompeta final de Apocalipsis que ellos ponen para predicar eso. Vamos a aclarar. Esto que leímos nosotros lo voy a leer de vuelta antes de empezar a leer el 53. Donde dice el 52. En un momento no la abrí y cerrar los ojos, a la final trompeta. ¿Ve que es a la final? Cuando toque y se termine de tocar la trompeta, ahí va a pasar. No la trompeta final de Apocalipsis. Porque se van a tocar 7 trompetas y la última, claro, es la final. Pero no es ahí. Ese es el engaño, porque esto es el engaño, se sabe lo que están haciendo. Están engañando y diciendo que la iglesia ahí recién va a ser salvada. No tiene sentido. Porque si es al final de la tribulación, no tiene sentido. Pero entonces, vamos a aclarar por qué. El apóstol Pablo escribió esta carta cuando tuvo esa revelación de los misterios. Y escribió esta carta a los Corintios y otra a los Tesalonicenses en el año 54 después de Cristo. Cristo ya había resucitado, se había ido, y el apóstol después fue llamado al ministerio, el apóstol Pablo, y él tuvo la revelación. En el año 54 después de Cristo, Apocalipsis fue revelado al apóstol, el último apóstol que quedaba, el apóstol Juan. Vamos a poner atención a esto, al apóstol Juan, en el año 98 después de Cristo. Es decir, que cuando el apóstol Pablo escribió esto a los Corintios, a los Tesalonicenses también, fue muchos años antes de la final trompeta. Cuando se toque la trompeta y al final de la trompeta. No la del apóstol Juan, allá en la revelación en el Apocalipsis.
Porque esa es la final trompeta. Y otra cosa, en el arrebatamiento, esto que escribió el apóstol Pablo, es la trompeta de Dios. Y allá será trompeta de un año. Por donde lo mire, es un error que esté predicando eso. Pero nosotros como iglesia sabemos que antes que comiencen esos 7 años de tribulación, la iglesia es arrebatada. Ahí seremos transformados. Amén. Gloria a Dios. Porque con esta carne no podemos llegar al cielo. Por eso vamos a seguir. ¿Me acompaña, iglesia? Gloria a Dios. Porque es necesario que esto corruptible, esto, mi cuerpo, su cuerpo, Amén. Gloria a Dios. se vista de incorrupción, tiene que ser transformado. Amén. No algo corrupto que no puede llegar al cielo. Y esto mortal, claro que es mortal, por eso muchos ya murieron. Y nosotros que estamos vivos un día tenemos que morir si es que nos viene antes Él a buscarnos. Esto es real, está establecido por Dios. Que el hombre muera una vez, Amén. después el juicio. Gloria a Dios. Hablamos del juicio también. Y ahí está el juicio. Uy, ¿cuántas cosas podemos entender? Entonces, sigo leyendo, ¿no? Entonces, y esto mortal se vista de inmortalidad. Y cuando esto corruptible, este cuerpo, se haya vestido de incorrupción, porque va a ser transformado, y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, Dios nos va a preparar un cuerpo para una eternidad. Tenemos que entender esto. Átomos y células nuevas, eternas para nosotros. Gloria a Dios. Mire qué delicado que sea esto y qué bueno para entenderlo. Cuerpo nuevo para una eternidad. Entonces, y esto mortal se ha revestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: sorbida la muerte en victoria. Deje marcarlo acá porque vamos a leer ese versículo donde dice eso para que nosotros nos quede claro. Isaías, acá lo tengo anotado, 25, versículo 8. Pero deje porque vamos a seguir leyendo acá en 1 Corintios, pero vamos a ir a leer ese versículo que está en Isaías, capítulo 25, versículo 8. A ver si lo puedo encontrar. Isaías, capítulo 25, versículo 8 dice: destruirá la muerte. ¿Quién? El Señor. Destruirá la muerte para siempre. Y enjugará Jehová el Señor toda lágrima de todos los rostros, de todos los que hemos creído, de todos los que ya están salvos. Amén. Y quitará la afrenta de su pueblo, de toda la tierra. Está hablando de toda la tierra. No está hablando solamente de un pueblo, sino de toda la tierra. Porque Jehová lo ha dicho. Amén. Entonces, ¿va a destruir la muerte? Y hay un versículo que dice: muerte, yo seré tu muerte. Qué bueno que es. Mire nuestro Señor Jesucristo, Todopoderoso. Él va a destruir la muerte, aunque sea lo último que destruya allá en el juicio final. Pero Él ya destruyó la muerte para nosotros, los que hemos creído. Ya está. Salimos de muerte, ¿se acuerdan que lo leí? A vida. Estábamos muertos en delitos y pecados, pero ahora estamos vivos. Amén. ¿Estaba escrito? Amén. Sí, estaba escrito. Vamos a leer el 55. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Porque nadie va a caer en los sepulcros. Nadie. Mire, hay millones en los sepulcros ahora que son de Cristo, pero no va a quedar nadie. Amén. Gloria a Dios. ¡Ah, qué lindo, Dios mío! Si usted lo puede entender, correrá a Cristo hoy. Porque yo voy a hacer una oración para que usted sea de Cristo. Y estas promesas que usted está entendiendo hoy sean para usted y su casa y su familia. Porque esto no es mentira, porque es palabra del Señor. Amén. Amén. Ahora lo voy a leer de vuelta. Miren,
¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? No va a haber muerte. Ya no hay muerte. Mire, para aquellos que están allá en los cielos, el alma, allá arriba, alabando al Señor vestido de blanco, pero su cuerpo está en los sepulcros, ya no hay muerte. Ya no hay muerte. Entonces, ¿dónde está muerte tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado, ya no hay pecado. Ya nos perdonó Jesús, ya se lo llevó. Y el poder del pecado, la ley, porque la ley te condena si tú estás en pecado. Más gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Tenemos victoria. Así que, hermanos míos, vamos a terminar el mensaje. Hermanos míos, amados, Amén. Gloria a Dios. póngase firme, esté firme. Amén. No se vuelva atrás. A usted lo pueden llamar de cualquier parte del mundo para que se pierda, pero no se vuelva atrás. Congréguese, lea la Biblia, haga buenas obras, porque aquellos que hagan lo malo, acuérdense que lo leímos, van a ser condenados. Pero los que hagan lo bueno, si esté vivo, esté muerto, usted se va con Cristo. Amén. Miren qué lindas promesas de Dios. Fuertes, claro que son fuertes, pero son necesarias escucharlas. No que todo está bien, no que sigamos pecando y todo está bien, no. Debemos cuidar nuestra eternidad, que Cristo vino a conquistar con su sangre, pagó el precio por esto. Amén. Gloria a Dios. Leo el último, así que hermanos míos amados, estar firmes y constantes, sea constante, congréguese, no se deje vencer por Satanás el diablo, congréguese, lea la Biblia, ayune, ore por los que son inocentes, que no conocen a Dios, lleve el mensaje de salvación, sea ejemplo en su casa, en su familia, en su barrio, en su ciudad, en donde viva, constantes, creciendo en la obra del Señor siempre. Amén. Pídale al Espíritu Santo que usted tenga sabiduría, que tenga entendimiento, que tenga inteligencia de Dios para crecer, para entender, para que Satanás no gane lugar en usted, en su familia, en su casa, de donde viva, donde esté. Entonces, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano, porque hay una eternidad para nosotros. Gloria a Dios. Nosotros vamos a orar aquí, vamos a hacer una oración para aquella persona que quiera recibir a Cristo como su Señor y Salvador. Él vino para eso. No vino para que usted sea rico, no vino para que usted tenga propiedades, tenga dólares, no. Vino a salvarlo para todo esto que hemos predicado. Así que si hay una persona, un joven, una joven, un señor, una señora, un anciano, una anciana que quiera recibir a Cristo, hoy, ahora, yo voy a hacer la oración para que usted lo reciba. Usted va a repetir después de mí. Donde se encuentre, cierre sus ojos y repita después de mí. Ciérrelos. Y ahora repita después de mí. Y diga así: Señor Jesús, dígalo. Señor Jesús, hoy te recibo como mi único y suficiente Salvador de mi vida, de mi alma. Y ahora diga así: Señor Jesús, acepto el perdón de todos mis pecados a través de su sangre preciosa que fue derramada en la cruz de Calvario. Y ahora diga así: Señor Jesús, dígalo, Señor Jesús, su sangre limpió mis pecados y ahora soy hija, soy hijo del Dios Altísimo. Y mi nombre, dígalo, y mi nombre apareció en el libro de la vida que está en los cielos. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Si usted hizo esta oración, usted a partir de ahora es hija de Dios, hijo de Dios. Tiene todas las promesas, las grandes promesas de Dios. Tal vez haya alguna persona que se ha alejado de Dios, que ya no se congrega, que ya no ora, que escucha las alabanzas y no le pasa nada. Yo voy a hacer una oración de restauración para que usted se reconcilie con Dios. Así que si hay una persona donde sea que se encuentre,
hoy o cuando escuche el mensaje. Y diga así, cierre sus ojos y repita después de mí. Cierre sus ojos y diga así, Señor Jesús, dígalo. Señor Jesús, permítame acercarme a su presencia poderosa para pedirle perdón, por haberme alejado, por haberme soltado de su mano. Pero hoy quiero ser perdonado por usted, porque quiero ser su hija, su hijo nuevamente. Y desde ahora y para siempre, Señor. Amén y amén. Si usted hizo esta oración, vuélvase, congréguese. Si estaba ahí, y esto tengo que decirlo, si usted estaba en una iglesia apóstata, una herejía, una idólatra, de herejía, una secta, salga de ahí, no vaya más ahí, vuélvase a una de sana doctrina. Amén. ¿Y sabe cómo tiene que hacer? Tiene que orar y pedirle al Espíritu Santo que lo guíe a una iglesia verdadera, Gloria a donde Dios. se hable la verdad, que hoy está siendo tan pisoteada. Pero hay iglesias que estamos predicando la verdad por amor a Cristo, Amén. por amor al Evangelio, por amor a la Así es. salvación. Así que si usted, vuélvase a una de verdad. Muy bien, nosotros aquí vamos a orar lo último, vamos a dar gracias por la palabra y vamos a orar por los enfermos. Gloria a Dios. Padre, en el nombre de Gracias, Jesús, Señor. toda la gloria, toda la honra, toda la alabanza, Padre. Gracias por esta palabra, por su Santo Espíritu, por la presencia de su Santo Espíritu a través de esta palabra. Gracias, Dios mío, que muchos hayan podido entender y muchos hayan recibido a un Salvador para siempre. Y vamos a orar ahora por los enfermos, por aquellos niños inocentes, por los ancianos de toda la tierra, por los engañados que hay en toda la tierra, en las iglesias llamadas iglesias pero que no son verdaderas, por los incrédulos que todavía no han creído, pero el Espíritu Santo sigue haciendo la obra. Así que oramos por ellos, oramos por aquellos que están enfermos, Señor, postrados, en coma algunos, sin esperanza alguna, pero hay un Dios que tiene esperanza para nosotros. Dios mío, oramos por ellos, los ponemos en tus manos. Así que si usted que está escuchando tiene una persona, tiene un ser querido que está enfermo, póngale unas manos al Señor. Créale al único que tiene la vida. Y póngale unas manos de Jesús. Gracias, Dios mío. Toda la gloria, toda la honra es para usted. Dejamos cada petición en sus manos preciosas. En el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Muy bien, nosotros el domingo que viene vamos a estar predicando las buenas nuevas. Dios les bendiga. Amén.